buenas a todos. Hoy estoy con el compañero Paco para hacer unos vídeos especiales que creo que os van a gustar a todos. Hola Paco, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenas, Javier, ¿cómo estás? Bien, bien. Bueno, antes de nada deciros a los que estéis viendo este vídeo que nuestra idea va a ser intentar daros todos nuestros mejores consejos y toda la experiencia que tenemos a lo largo de estos años. ¿Y diréis, de qué estamos hablando? Bueno, vamos a hablar de toda la logística, planificación, toda esa preparación previa antes de ir a un sitio, cómo desenvolvernos. Tanto Paco como yo, pues organizamos viajes, nos hemos ido a muchos sitios y creemos que nuestra visión, nuestra experiencia, pues os pueden ayudar un poquito, ¿no? Entonces, vamos a hacer una serie de dos vídeos en las que planteamos esto, ¿verdad, Paco? Así es, yo creo que puede ser de gran ayuda, ¿no? Porque es una parte fundamental a la hora de realizar fotos, el hecho de tener una planificación con anticipación, bien realizada y demás, y creo que puede ser útil. Sí, porque a veces cuando vamos a un sitio, claro, lo más difícil es que vamos con el tiempo justo. Ojalá pudiésemos ir a una localización, ¿verdad? Y estar viviendo allí unos meses, ir conociendo los sitios, descubriéndolos, pero no siempre es sencillo, ¿no? Entonces hay que optimizar el tiempo y esas posibilidades que tenemos pues, de estar en un sitio, pues disfrutarlas haciendo fotos y no pues en otras labores, ¿no? Pero bueno, vamos a ver todo un poquito desde lo que serían localizaciones, visitas de fotográficas, sesiones de un día o lo que serían pues un viaje ya más largo. Entonces, hemos preparado una serie de presentaciones y espero que os gusten. Pues bueno, vamos a hablar un poquito eso, ¿no? De lo que es la logística, la planificación de nuestras salidas fotográficas. Vamos a hacer en este primer vídeo una presentación, digamos, más formal, más teórica de cosas a tener en cuenta y luego en el segundo vídeo vamos a ir a casos concretos, casos específicos y singulares que os van a ayudar un poco a poner en contexto todo lo que os vamos a explicar en este primer vídeo. Y claro, la primera pregunta es ¿a dónde ir? ¿Dónde vamos a ir? ¿No? ¿Cómo encontrar esos sitios que nos gustan o que creemos que tienen posibilidades para hacer fotos? Podemos decidir buscar sitios que nadie conoce, intentar descubrir un sitio, ¿no? Y eso se puede hacer yendo al campo directamente, pero también hay herramientas para hacerlo antes de salir de casa y optimizar ese tiempo. Y la otra es, claro, tú ves una foto de un sitio y te gusta y dices, joder, ¿dónde estará eso? ¿Qué posibilidades tiene? Entonces, bueno, vamos a ver una manera de dónde buscar esa información. Y bueno, esta es quizás la más clásica, la que hacíamos antes de que el mundo digital barriese con todos los conceptos y era a través de libros, de revistas, de publicaciones. Y bueno, hoy en día todavía sigue muy en boga porque, bueno, yo saqué hace un año el libro Fotografiando el Cantábrico, que vienen muchas localizaciones del Cantábrico, y Paco acaba de sacar un libro que es Fotografiar Islandia y que, vamos, ha salido hace poquito. Entonces, es una fuente brutal de eso, ¿no, Paco? Sí, 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 la verdad es que el libro salió el día 3 de junio y nada, es una mezcla entre un libro de fotografía al uso y una guía de viajes, ¿no? Donde cuento también mis experiencias, cuento un poco consejos para llegar a los sitios, de cómo realizar las fotos, sobre todo los porqués de las fotos. Y en cuanto a localizaciones, pues en concreto el mío va con un código QR en el que tú puedes leerlo con el móvil exactamente cada una de las 50 y pico localizaciones que hay y directamente te lleva a Google Maps al lugar donde está el sitio donde he hecho la foto, incluso te Mm. viene donde dejar el coche y demás. O sea que, bueno, he intentado que sea una herramienta útil en cuanto a la planificación, sobre todo el libro, ¿no? El libro tiene mucho de planificación. Sí, tiene mucho que ver con esto que vamos a tratar aquí. Específicamente, claro, en Islandia
Pero no se trata solo de que mostrar un sitio bonito y decir, mira, aquí puedes hacer esta foto, sino decir, bueno, este sitio, pues bueno, según la orientación del sol, puede ser mejor para el amanecer, mejor para el atardecer. En esta, pues bueno, si vas al atardecer, pues igual te encuentras mucha gente, ¿no? Ese tipo de cosas que si no te lo dice nadie, pues llegas allí y sí, el sitio es muy bonito, pero igual no es en las condiciones ideales, ¿no? Claro, efectivamente, es súper importante conocer, ya sea en Islandia o en cualquier otro lado, conocer pues, bueno, el sitio antes de ir. Si no lo conoces, si vas de primeras, pues bueno, tener una guía que te ayude con este tipo de información creo que resulta muy útil, ¿no? Ya hablaremos a continuación pues un poco sobre planificación, apps que nos dan esa información de dirección del sol, de la Claro. luna y demás, que puede ser muy aprovechable, ¿no? Para un viaje de este tipo. Sí, sí, fundamental. Y bueno, no solo tienen que ser libros de este tipo, sino, por ejemplo, he puesto como ejemplo, ¿no?, este de Mingorance, en el que muestra fotografías suyas, entonces nos puede servir y decir, joder, esto es interesante, ves dónde está hecho y dices, bueno, pues yo quiero encontrarme con ese paisaje, ¿no? Entonces, un poco lo que vamos a ver aquí. Y para empezar he puesto un ejemplo de una foto mía que tengo subida en internet, en el portal de 500 píxeles, ¿no? Entonces, claro, tú imagínate que tú estás viendo esta foto y dices, oh, qué interesante esas fleas metiéndose en el mar, me gustaría ir a ese sitio, a ver cómo es, ¿no? Entonces, bueno, si os fijáis aquí abajo en la parte donde pone categoría y aparecen una serie de palabras y normalmente muchos autores ponemos el sitio donde está hecho, ¿no? Entonces, esta foto está hecha en Barrica, que muchos lo conoceréis, pero imaginar que no conocéis ese sitio y dices, joder, Barrica, ¿qué será eso? ¿No? Parece que tiene buena pinta. Entonces, lo que podemos hacer es, en esta propia web, por ejemplo, pues buscar, poner Barrica y ver qué sucede, ¿no? Y como veis, esto es en la propia página de 500 píxeles, cuando metes Barrica aparece todo esto. Entonces, como ya veis, es una playa en la que hay un montón de líneas rocosas, de piedras que pueden ser muy sugerentes, ¿no? Estáis viendo imágenes en las que aparece el sol, por lo tanto la orientación, digamos que ofrece muchas posibilidades, ¿no? Entonces, lo siguiente sería decir, bueno, ¿y dónde está Barrica? Entonces, bueno, pues San Google nos ayuda en este tipo de cosas y no tenemos más que meter lo que queramos buscar y de verdad que es que está todo, o sea, porque a veces pones acantilados no sé, acantilados del infierno en Asturias y te aparece, ¿vale? Entonces, Sí, aquí, pero Javier, aquí hay algo que yo creo que no vas a decir y es el tema de que algunos autores, algunos fotógrafos, no les gusta nada compartir sus ubicaciones, localizaciones. Y esto es algo que yo creo que es un error, pero bueno, no vamos a entrar mucho en ello. Pero yo creo que compartir una localización creo que es algo bonito y también importante, ¿no?, entre los fotógrafos. Pero bueno, es mi opinión al respecto. sí, sin duda, sin duda. Veamos, yo aquí pongo pues el ejemplo de cómo conseguirlo. Pero además, esta posibilidad de explorar también te puede saltar el que la gente no comparta, ¿no? Porque tú cuando ves una imagen, de hecho tú puedes hacer una búsqueda en Google por imagen. Entonces le puedes decir a Google, búscame esta imagen y te busca imágenes parecidas, ¿no? Entonces, si tú encuentras una imagen sugerente, pues vas a poder, ¿no? Entonces, al final, digamos que poner vallas al campo es muy complicado, ¿no? Y yo creo que ese puede ser el mayor tema. Pero en cuanto a el dilema de compartir o no compartir, yo no compartiría un sitio que sea algo delicado, ¿no? Que puedas decir, jo, pues igual esto si va mucha gente, pues se puede estropear, ¿no? Pero no por el hecho de, hay gente que lo oculta por decir, no, no, yo es que soy el autor y no vaya a ser que me copien la foto. También hay que decir que vamos a animar a la gente que cuando busquen una localización de esta manera no vayan con la idea de hacer exactamente la misma foto, sino que vean las posibilidades que tiene ese sitio, ¿verdad?
y digan, joder, pues estoy viendo una cascada enorme, estoy viendo esta playa con esas piedras. Bueno, pues que vayan ahí con la idea de eso, ¿no? De decir, tiene posibilidades y una vez allí explorar y buscar su propia foto, su propio momento, bueno, cada uno lo que disfrute haciendo fotografías, ¿no? Mira, vamos a ver otras posibilidades que tiene, ¿no? Habéis visto que el Google Maps nos puede ayudar a descubrir dónde están los sitios, incluso a cómo llegar, pero aquí os pongo un ejemplo de otro método. Aquí no estoy buscando una foto conocida, sino que voy a ir a una zona, esto está cerca de Santander, y quiero ver qué posibilidades tiene ese litoral, ¿no? Imaginar que vais a cualquier sitio y dices, bueno, pues voy a explorar la zona, a ver, antes de ir, qué posibilidades tiene. Entonces yo estoy viendo aquí que hay una costa de rocas bastante interesante, ¿verdad? Con esos quebrados, pero también veo que hay como dos pequeños islotes y ya eso me está proponiendo ir ahí, explorar y ver qué posibilidades tienen. Entonces, como veis, mirar, estas dos imágenes son esos dos islotes que habéis visto, son estas dos imágenes están tomadas en el mismo momento y prácticamente, bueno, en mi posición habrá pues 20 metros de una a otra, ¿no? Estas rocas, si tú vas por el camino normal, no las ves, pero a través de Google Maps, pues puedes ver qué posibilidades hay. Entonces tú cuando llegas ahí, pues ya las buscas. Aquí, pues bueno, había que subir unas roquitas y tal, nada grave, nada dificultoso, que siempre hay que tener un poquito de cuidado y ya hablaremos luego, ¿verdad?, de, de Seguridad. esos cuidados que hay que tener. Pero como veis, podemos descubrir sitios que de otra manera nos pasarían desapercibidos, ¿no? Bueno, pues ahora vamos a la parte de cuándo ir, ¿no? Hemos encontrado esa serie de localizaciones y nada, pues os hemos puesto aquí un vídeo para que veáis cómo es conducir en Islandia cuando hay un temporal. Esto es lo que se ve por la carretera, da miedito, Hay veces que sí. efectivamente. Y cuando tienes una situación como esta, en este caso no había hielo en la calzada, pues bueno, es importante conocer qué nos vamos a encontrar en esas localizaciones pues, que hemos estudiado, ¿no?, para ir. Entonces, la importancia del cuándo es también fundamental. Y para eso debemos conocer varios factores. El primero para mí es el clima, ¿no? Vamos a una localización, aquí tenéis Godafoss en Islandia, es la cascada de los dioses. Pues bueno, dependiendo del tipo de fotografía que vayamos a realizar, dependiendo de el dinero, el presupuesto que tengamos para ir a una localización, dependiendo del número de días, del tipo de fotografía, si queremos fotos con nieve o queremos fotos más invernales o queremos fotos más primaverales. O sea, dependiendo de una serie de factores que ahora veréis en la otra diapositiva, vamos a seleccionar una temporada del año u otra, ¿no? Si vamos más en concreto, pues la imagen de la derecha vemos los Dolomitas. Entonces, los Dolomitas debemos conocer que hasta mayo, junio aproximadamente vamos a tener nieve a una altitud pues prácticamente hasta 1500, 1700, depende del año, 1700, 1800 metros. Entonces, si queremos hacer fotografías de los lagos de montaña, de esos colores tan bonitos que tienen los lagos en los Dolomitas, debemos saber que las nieves hasta junio aproximadamente no vamos a tener ahí y no vamos a poder realizar este tipo de fotografías, ¿no? Si, por ejemplo, queremos hacer fotos de una flor especial, por ejemplo, el Edelweiss en Pirineos y demás, pues no podemos ir en abril, porque en abril hay nieve en alta montaña, el Edelweiss no florece, a lo mejor florece, no lo sé exactamente, pero seguro que julio, agosto mínimo, no vamos a poder acceder y no vamos a poder hacer fotos de ese tipo. ¿Qué otros factores debemos tener en cuenta? Pues, por ejemplo, la afluencia a los lugares. Hablamos de países como Islandia, si queremos conocerlos, conocer Islandia, por ejemplo, en julio o en agosto, que es cuando bueno, tenemos vacaciones,
nos vamos a encontrar con hordas y hordas de autobuses, de chinos, de asiáticos en general, y no nos vamos a sentir a gusto. Los fotógrafos habitualmente nos gusta estar tranquilos en lugares donde no haya mucha gente, disfrutar el paisaje lo primero para luego hacer las fotos en consonancia. Entonces, debemos conocer también cuáles son las épocas más altas en cuanto a turismo de ese lugar, y eso va a influir directamente en el precio, ¿no? En el precio, si tenemos un presupuesto determinado para ir a una ubicación, sobre todo a los viajes, no más que a los desplazamientos de 1 o 2 días, cuando vamos un viaje a un sitio más lejano, pues en esos casos es muy importante pues, valorar qué presupuesto tengo, y en función de la temporada en la que pueda ir, pues tendré unos precios u otros. Y otro factor fundamental pues, es el tema de la accesibilidad a los sitios. En la imagen de la izquierda, que está realizada en el Parque Nacional de Ulanka, en la Laponia finlandesa, yo quería fotografías con nieve. Evidentemente creo que es la temporada en la que luce más esa zona, me parece más auténtica, pero debes contar cómo vas a acceder a ese sitio, qué vehículo, aunque hablaremos luego de logística, qué equipamiento necesitamos para llegar ahí, bueno, una serie de factores que nos van a condicionar totalmente nuestro viaje fotográfico, ¿no? Hay más factores, pero bueno, a mí esto me parecen los más... Sí, está claro, ¿no? Además, claro, vamos a tener que tener cuidado con una serie de cosas, pero lo importante es que si tú quieres fotografiar un hecho en concreto que solo se da en una época, pues hay que planificar el viaje o la salida para esa época. Hemos visto antes lo de cómo llegar a Barrica. Barrica, a final de primavera, las piedras pueden estar cubiertas de verdín, pero el resto del año no. Entonces, si tú lo que quieres es conseguir esa foto, ese escenario para hacer tu foto, por decirlo de alguna manera, tienes que ir en esa época, porque si no, no va a estar el verdín, o no va a estar el Edelweiss, o no va a estar la nieve, ¿no? Sí, y para ello es muy importante, vamos, yo así lo hago, hablar con la gente del lugar, ¿no? Ya sean amigos, conocidos, o te vas a los forestales y vas a montaña y preguntarles un poco, ¿no? La situación del campo, la situación de esa foto que tú, bueno, estás buscando, de esa situación, de esa floración, ¿no? Porque, por ejemplo, cuando uno va a hacer el otoño, la otoñada a Ordesa, pues depende a qué valle vayas, pues pasa antes o después, y no siempre es en la misma fecha, como todos sabéis. Pues hay igual finales de octubre, perdón, si ha entrado mucho antes el frío, pues igual dura menos y entra antes el otoño. Bueno, pues todo ese tipo de información es importante saberlo con antelación, ¿no? Tenerlo bien calculado. Es importantísimo, sí. Bueno, y os hemos puesto este vídeo de cómo movernos, ¿no? Creo que es algo muy importante el saber en qué medio de transporte. Me hace mucha gracia ese día. Joder, había un viento que me tiraba para atrás. Esto es aquí cerca de casa, en la Sierra de Guadarrama, el Parque Nacional. Joder, vaya viento que hacía aquí, señor. Bueno, pues decía que es muy importante el medio de transporte en el que nos vamos a mover y cómo movernos, ¿no? Habitualmente estamos acostumbrados a llegar en coche al sitio, bajarnos y en 200 metros, pues bueno, hacer la foto. Nos cuesta un poco movernos. Yo por regla general, no sé si te pasa a ti, Javier, en los cursos, en los talleres, sí. Pues nos cuesta un poquito patear la montaña, el campo, sobre todo por la tarde y noche, ¿no? Por la noche como que nos entra un poco de miedito. Mirad ahí mi calva, ahí en Tailandia, donde pasa el tren. Este quería llevar el tren también hasta el sitio exacto para hacer la foto. Exacto, ¿no? Bueno, os he puesto ahí una serie de transportes un poco graciosillos, ¿no? De cómo podemos llegar a las localizaciones, pero es fundamental saber cómo llegar a según qué sitios, ¿no? Por ejemplo, en Islandia, pues si vamos en invierno,
yo creo que deberíamos tener claro ir en un 4x4. Yo creo que es algo importante, a no ser que sepamos manejar bien el coche en condiciones de hielo, de nieve y de viento, ¿no? Que tengamos experiencia. Si no tenemos experiencia, por ejemplo, llevar una autocaravana a Islandia, yo lo he discutido alguna vez con algún fotógrafo, a mí me parece un suicidio, según qué épocas. Sí, el Cuando hace viento, viento. el viento puede He ser... visto, yo Sí, hace un año me llevé un susto de muerte porque pasaba por la zona por detrás de Stoknes y según iba con un grupo había una autocaravana tirada a la derecha, totalmente destrozada, y paramos el coche corriendo, fuimos ahí gritando y nada, cuando llegamos vimos que no había nadie, ¿no? Que estaba, incluso por algunas zonas estaba precintado, o sea que el accidente ya había pasado. Y hay vídeos en internet de autocaravanas volcadas por el viento. Bueno, pues ese tipo de cosas es importante conocerlas, ¿no? Si las rutas para llegar a los sitios van a tener 500 metros o van a tener 15 kilómetros con un desnivel de 1200 metros, ¿no? O sea que así es. todo el tema de la logística que hablarás tú luego me parece fundamental. Y luego os he hablado del clima en general antes de ir, ¿no? En qué época, en qué momento llegar a este lugar para hacer esas fotos que tenemos pensadas. Y esta diapositiva en concreto es, bueno, algo más en ese sitio, incluso a pocos días de antelación, la planificación que tenemos que realizar. A la izquierda arriba veis un mapa de una aplicación en el que podemos ver la densidad de nubes, podemos ver qué tipos de nubes tenemos, si son bajas, si son medias, si son altas, que esto es muy importante porque, por ejemplo, si lo que queremos buscar es un atardecer, un amanecer que pueda ser bonito, habitualmente se produce con nubes altas, ¿no? Si son nubes muy bajas, pues podemos tener algo de color, pero va a ser algo muy cortito y además bastante difícil. También el tema de las tormentas, ¿no? El tema de la seguridad, de que tengamos una tormenta eléctrica, pues bueno, es muy recomendable conocerlo, aunque yo solo, como decía antes, suelo preguntar a los forestales, ¿no? Porque ellos sí que conocen muy bien, sobre todo en alta montaña, cuando puede haber algún problema de tormentas. Y a la derecha os ponemos las mareas, que bueno, esto es algo fundamental cuando vamos a hacer fotografía en costa. En el Mediterráneo quizás es menos importante porque lo que es la carrera de la marea es más pequeñita, pero por ejemplo en el Cantábrico, en el Atlántico, bueno, pues hay lugares en los que hay una diferencia de mareas entre pleamar y bajamar de varios metros, ¿no? Entonces, antes de ir a una localización tenemos que conocer perfectamente en qué estado de la marea está, hasta dónde va a llegar esa marea, porque nos podemos quedar encerrados y puede ser realmente peligroso, ¿no? Sí, sí, sobre todo en costa, ¿no? En el Atlántico también. Bueno, en Islandia que hemos hablado. Yo he visto mareas también en la zona de Francia, ¿no? Bueno, en Mont Normandía. Saint-Michel, en Normandía, en esos sitios que la distancia que recorre el mar de una marea baja a una marea alta, ¿no? De la bajamar a la pleamar, es enorme, ¿no? Entonces, obviamente hay que tener cuidado y aparte de tener cuidado, que la foto que tú buscas igual solo se da en unas condiciones, ¿no? Entonces, lo importante es que tenemos hoy en día una cantidad de herramientas para minimizar los riesgos que es impresionante, ¿no? Y para optimizar el resultado también, ¿no? La que has dicho de las nubes, pues claro, esa posibilidad de nubes altas, ¿no? Por ejemplo, pues, y si te informas un poquito de con qué climatología se dan ciertas condiciones en un sitio, pues mucho mejor, ¿no? Por ejemplo, nosotros aquí en el norte, pues si Viento, tenemos ¿no? nubes altas y viento sur, las posibilidades de tener un cielo encendido, de esos cielos que tienes que bajar la saturación porque si no la foto es imposible, es en esos momentos, ¿no? Entonces, si lo conoces, si lo mides antes y dices, pues se están dando estas condiciones, voy. Ojo, no es un 100%. Puedes tener todo previsto y que luego falle. Es lo mismo un poquito con las mareas. La previsión de mareas se hace, tú puedes hacer una previsión para el año que viene de mareas,
y lo que es las mareas por la Luna y la posición de la Tierra va a ser así, pero claro, si hay una borrasca o hay una alta presión atmosférica, la altura de la marea, el coeficiente, también va a cambiar, ¿no? Entonces, todo no lo podemos tener atado, siempre nos vamos a poder llevar sorpresas y vamos a tener que saber responder a ellas, pero lo importante de todo esto que estamos hablando es minimizar esos riesgos y optimizar resultados. Exacto. Yo, así a modo anécdota, ya sabes que soy muy abuelo folleta, en Gales hace, hará como 9 o 10 años, en una playa estaba haciendo fotos con otro fotógrafo y bueno, pues yo había mirado la previsión de mareas, pero claro, es lo que dices tú, no es solo la previsión de mareas, también tienes que ver lo rápido que sube el agua por el talud, ¿no?, que tengas en esa playa o que tengas en esa zona. Y recuerdo estar haciendo fotos y tener el agua a 100 metros, sin exagerarte, y en cosa de 5 minutos empezar a venir agua, olas, y quedarme allí en una piedra, encima de una piedra, rodeado de medio metro de agua. O sea, Claro. en un momento, porque apenas tenía pendiente la playa y empezó a venir agua, no me di cuenta, también falta de experiencia, y bueno, pues tuve que salir de allí con el agua por la cintura, la cámara para arriba y bueno, ahí no hubo problemas, pero si te encuentras en un sitio, en una playa de las Catedrales, en esa situación, ojo, Sí. ¿vale? Y sobre todo eso, ¿no?, que hay que tener cuidado y que una foto no nos cueste un disgusto. Lo primero va a ser siempre la seguridad, ¿no? La Que haya un seguridad, riesgo, digamos, controlado. exactamente. El tema es saber cómo controlar ese riesgo, ¿no? Eso es. Eso es lo difícil, ¿no? Saber dónde ponemos los límites. Bueno, entonces, una vez estamos en la localización o queremos hacer un estudio más concreto de ese sitio donde vamos a hacer fotos, hay que mirar un poco qué tipo de fotografía queremos, en qué horario, ¿no? Os he puesto ese ejemplo de Nueva York para que veáis que no solo se hacen fotos o que no solo deberíamos aprovechar los momentos crepusculares, que son los que solemos buscar. Bueno, en mi caso busco más la fotografía nocturna, busco más la noche, pero lo habitual es que busquemos pues ese amanecer o ese atardecer para realizar nuestras imágenes y sin embargo a otras horas creo que pueden ser muy aprovechables y nos podemos llevar, bueno, pues una relación de imágenes pues más variada, ¿no? Entonces, veis una fotografía nocturna desde Brooklyn, la primera de arriba, la del medio es al mediodía, bueno, mediodía sería un poco por la tarde, 5 de la tarde, 6 de la tarde, en el barco que te lleva a la Estatua de la Libertad. Y la de abajo es desde New Jersey, desde el Empty Sky Memorial, en la hora azul. O sea, no nos tenemos que ceñir, desde mi punto de vista, solo a las horas principales, a los crepúsculos, para realizar esas fotos, que sí pueden ser el momento culmen que busquemos, pero a otras horas del día también podemos realizar imágenes. Si puedes pasar la foto. Sí. Por ejemplo, por la noche, ¿no? Que es algo, bueno, en lo que estoy yo más especializado, pues para mí es fundamental conocer el estado de la luna. Es más, yo planifico mis vacaciones, las planifico en función del estado de la luna. Es algo muy friki. Yo cuando lo hablo con mis amigos flipan en colores, a mi mujer la llaman santa, pero es así. No puedo ir a un sitio, o no me gusta ir a un sitio con luna llena. Ayer subí una foto de luna llena, pero no es el tipo de fotografías que a mí me gustan, porque a mí me gusta iluminar la escena habitualmente, y para ello, si tengo la luna, me va a resultar muy difícil. O sea, va a estar iluminado todo lo que la luna quiera que esté iluminado. Y a mí me gusta que la fotografía nocturna, pues tener un lienzo en negro en el que con mis linternas pues sean como una especie de pinceles en el que salen
con la intensidad de luz que yo quiero, con la dirección de iluminación, con el tono que a mí me gusta, ¿no? Entonces, para ello resulta fundamental planificar esa sesión en función del estado de la luna. Por ejemplo, quiero hacer fotografías de vías lácteas. Pues tengo que saber que para que la Vía Láctea se vea más intensa, tengo que salir con luna nueva. O sea, cuando no haya luna, lejos de contaminación lumínica, vale, pues entonces elegiré esas fechas en las que no haya luna o que la luna sea muy pequeñita, sea decreciente o creciente muy pequeñita, para tener esa oscuridad en la que la Vía Láctea va a lucir más. O, por ejemplo, en Islandia, si nosotros queremos asegurarnos tener fotos de auroras, mi recomendación es ir en un periodo lunar que haya baja luminosidad, o sea, en una luna creciente, bajita. En esa vamos a tener el cielo más oscuro, vamos a tener que utilizar ISOs más elevados o tiempos de exposición más elevados, pero sin embargo, a poquita actividad geomagnética que haya, vamos a ver el verde. Otra cosa es que lo veamos, pero si ya queremos un cielo más azulito, no abusar tanto de ISOs, pues tendremos que ir en luna más creciente, ¿no? Sin duda, sí. Y en cuanto a las horas centrales del día, a ver, ¿cómo planificamos lo que es un día? Yo suelo, la noche de antes, estando en destino, lo que suelo hacerme es un planning de cómo voy a moverme al día siguiente. Pues mira, por la mañana hay nubes bajas, va a estar medio lloviendo, pues me ahorro el amanecer porque luego voy a estar todo el día haciendo fotos. En horas centrales normalmente intento que sea cuando me muevo, si tengo que hacer un desplazamiento, pues lo ocupo en el coche y a lo mejor pues llego con una cierta antelación al atardecer para ver el lugar, conocer el sitio y demás, también habiendo visto la previsión meteorológica y en función de eso, pues bueno, planificar la sesión del atardecer y nocturna, ¿no? Eso sería un poco cómo planificaría yo un día, lo hago al día de antes. No sé si lo haces tú igual. Sí, sí, no, además yo creo que va un poquito lo que has comentado de la luna, tal. Al final nosotros vamos a tener en cuenta porque lo único que no va a hacer es esperar la luz y para nosotros la luz es fundamental. Entonces, de noche, si queremos luna o no queremos luna, ¿no? Como has dicho, tendremos que planificar nuestro momento de ir a hacer fotos viendo cuándo va a salir, qué intensidad va a tener y lo mismo con el amanecer o el atardecer, ¿no? Y para evitar sorpresas, un poquito lo que has dicho, ¿no? Ir siempre un poquito antes, con tiempo. Yo normalmente al amanecer, al atardecer, o sea, al amanecer, me gusta estar tranquilamente cuando voy yo solo una hora antes. A veces cuando llevo gente, pues si están ya muy cansados de un viaje largo, pues igual con 40 minutos antes, pues tienen, ¿no? Pero es importante no llegar a los sitios sin una previsión, por decirlo de alguna manera, porque tú imagínate que quieres hacer un amanecer y el sol ya ha salido. Amigo, o sea, ha sido a un sitio, es una pena llegar tarde, es que no puede ser. Entonces, es importante eso, el decidir, bueno, yo quiero visitar estos sitios, quiero hacer estas fotos, entonces, ¿qué necesito? Pum, pum, pum. Y ojo, no intentar hacer un viaje turístico como se hacía antes, ¿no? De 20 países en 2 días. O sea, no puede ser intentar ver 8 localizaciones un día, porque obviamente en 6 localizaciones no vas a estar en el momento adecuado y en las otras vas a llegar deprisa, corriendo y cansado. Entonces, y que no las disfrutas, realmente no las disfrutas, ¿no? Yo siempre digo lo mismo, creo que para sacar una fotografía que a ti te guste y que intente reflejar algo, intente comunicar algo, aunque sea simplemente la belleza del sitio, creo que lo tienes que sentir tú, ¿no? Tienes que vivirlo, tienes que disfrutarlo, aunque hablaré luego sobre esto. Y si no lo haces tú, es muy difícil que el que vaya a ver la imagen lo aprecie, ¿no? Entonces, por eso también lo de ir con una cierta antelación, el estar tranquilo, el ver el sitio, incluso preencuadrar, sin la cámara, echar un vistazo por la ubicación, ¿no? Y esperar ese momento que estamos esperando, ya sea un crepúsculo, ya sea la salida de la luna, ahí veis con la novia abajo en esa imagen, pues bueno, estaba esperando justo que saliera la luna por el horizonte
y luego iluminándola de una determinada forma, pues bueno, queda esa imagen. O en la de arriba, en la regalina, pues está planificada de tal forma que yo sé que el centro galáctico en esta ubicación sale en una dirección determinada y a una hora determinada está a unos ángulos determinados. Todo eso se planifica con una serie de aplicaciones. Bueno, pues eso lo tenemos que conocer con antelación. Evidentemente, después podemos tener fotógrafos que son más previsores o fotógrafos que les gusta más ir a ver qué sale, ¿no? Porque tienen una capacidad alta de improvisación, pues son muy buenos técnicamente o a nivel de composición, responden rápido ante un cambio de condiciones ambientales. Yo al menos prefiero llevarlo todo bien planificado y si luego me surge o tengo esa posibilidad de improvisar porque las condiciones cambian, pues me intentaré acoplar. Pero prefiero que la planificación esté ahí y sea bien sólida. Sí, podemos ir a ver qué pasa o incluso imaginar, ¿no? A ti te dicen que para ir a esta playa las mejores condiciones son con marea baja y tal, y al amanecer. Y tú dices, pues, joder, pues yo quiero buscar algo distinto y decides ir al atardecer y con marea media. Pues bueno, tienes la opción de que vas a conseguir fotos distintas, pero digamos que cuando alguien te recomienda eso normalmente es porque es la optimización, por decirlo de alguna manera. Para la foto de la regalina con, con toda, ¿verdad? Con toda la Vía Láctea, te la puedes encontrar. Tú puedes llegar sin planificar nada y decir, mira, he llegado justo en el momento adecuado, pero si no lo haces, el 90% de las veces, pues o no vas a ver la Vía Láctea o va a estar totalmente de pie o más pegada al horizonte, perdón, y va a quedar fea. Entonces, si tenemos claro lo que queremos, la mejor manera de conseguirlo, ¿verdad?, es optimizar que se den todas las condiciones necesarias. Sí, yo también pienso así. Ahora bien, si estamos en una localización, imaginaros que estamos en una localización y no tenemos las condiciones meteorológicas apropiadas para hacer ese tipo de foto, pues bueno, pues también nos podemos mover, ¿no? Yo habitualmente pongo una transparencia en función un poco de la meteorología que tenemos, cuáles son los lugares, yo creo, pues más aprovechables, ¿no? Por ejemplo, si estamos en una zona de montaña y estamos al mediodía, y por lo que sea, pues bueno, pues tenemos mucha nubosidad, pues lo suyo sería ir a zonas de cañones, de valles, donde la luz es más uniforme, no voy a tener esos claros y sombras tan contrastados, ¿vale? O si, por ejemplo, tenemos una tormenta como la de la figura de abajo a la izquierda, del castillo de Zafra, pues mi recomendación es ir a un sitio que esté abierto, que tú veas la tormenta venir, no te metas en un cañón, por un tema de seguridad, ¿no? Y de esta forma tú ves la tormenta, puedes hacer fotos de la tormenta y en el momento que aquello se acerque mucho, pues recoges los bártulos, te metes en el coche, subes las ventanillas y ahí no vas a tener ningún problema con la tormenta. Sí, la Pues verdad ese tipo que de cosas. el adaptarse a los imprevistos quizás sea lo más complicado y para lo que necesitas más experiencia de conocer un sitio. Claro, por ejemplo, pues, ¿no? En el caso de Islandia, si tú vas la primera vez a Islandia y hay unas condiciones determinadas que están alrededor tuyo, si has ido más veces dices, bueno, esto está pasando aquí, pero yo sé que si esta zona, ¿no?, la zona de Vic, que ahí suele meterse las borrascas y se cierran mucho, pues igual me tengo que desplazar a otra zona donde la borrasca no esté tan enganchada, ¿no? Entonces, si tú tienes mucha experiencia en un sitio, pues te puedes adaptar, ¿no? Por ejemplo, en el Cantábrico, en Costa Quebrada, pues eso es un poquito ya más de sentido común. Hay una serie de acantilados, pues si es un día de mucho viento, pues igual la sesión de acantilados pues la tienes que cambiar e ir a alguna de las localizaciones que estás más bajo, estás a veces incluso en una playa que estás protegido por una zona rocosa, y entonces hay un viento del copón, pero tú estás protegido y estás a gusto, y de la otra manera estarías incómodo y encima con un riesgo, claro, porque estar con viento fuerte en un acantilado pues no es lo más recomendable. Bueno.
Bien, pues pasa... Bueno, pues hemos estado hablando, ¿verdad?, ya de el cómo llegar, pero bueno, vamos a profundizar un poquito en ello, porque depende del sitio que vayamos, tendremos un medio de transporte, tendremos que tener una serie de condiciones, ¿no? Nosotros hemos visto el sitio donde queremos ir, tenemos todo planeado con las posibilidades, ¿no?, de las aplicaciones que nos van a ayudar a conseguir la foto donde queremos, en el momento adecuado, con las mejores condiciones, pero tenemos que llegar hasta allí, ¿no? Entonces, claro, si tenemos que ir en avión, eso trae unas condiciones. Tenemos que tener en cuenta qué equipaje vamos a llevar. El avión nos lo va a condicionar todo. ¿Qué hacer con el trípode? Yo he visto gente que lleva el trípode en la cabina. Yo la verdad que siempre lo he facturado, porque como mi trípode es enorme, Yo lo y llevo, no... yo lo he llevado varias Sí, veces. sí, Lo que sí, pasa es que ya dependes del control de policía del aeropuerto de claro. turno. Pero claro, si no, te estás jugando a que todo lo que factures se pueda perder y entonces te encuentres en el sitio que tú quieres hacer fotos y te encuentres sin trípode o sin, yo qué sé, ¿no? Entonces, todo eso lo vamos a tener que tener en cuenta cuando vayamos a un viaje en el que tengamos que ir en avión, ¿no? Siempre va a ser más complicado, pero bueno, teniendo ciertas consideraciones, tener cierto cuidado, el equipo, la óptica, los cuerpos, esos llevarlos siempre con vosotros. Y si os recomiendan, no, es que por overbooking en la cabina os damos asiento preferente si facturáis el equipaje de mano. No se factura el equipaje fotográfico. Las Ahora lo ópticas, tenemos fastidiado, Javier, porque ahora no nos van a permitir poner eso la han mochila dicho. arriba. Eso han dicho, da igual, mira, yo mido 2 metros y si tengo que ir con el maletón entre las piernas y que no me circule la sangre en los pies, me da igual, pero la cámara va conmigo, vamos, ¿no? Ya ves. Pero sí, sí están comentando medidas de esas, pero bueno, a ver cómo queda todo eso. Pero lo que hay que tener claro es que hay que estar atento y tener cuidado con el tema del avión, porque nos va a condicionar mucho la logística. A mí me ha pasado en, en algún viaje que he llevado gente y mi equipo, o sea, mi trípode, por ejemplo, se quedó en París y llegó al de 4 días. Entonces, pues bueno, yo iba sin trípode, no pasa nada en el caso mío, porque como iba en un taller, pues bueno, al final estás con la gente y ya está. Pero claro, si tú eres el que quieres hacer fotos, pues son cosas Sí, que... yo suelo recomendar también que la mochila de la cámara metan alguna muda, calcetines y demás, porque también he tenido Ujú, casos de pérdida de maleta. ujú. No, no ha pasado a mí, sino que le ha pasado a algún alumno y ha estado 4 días pues con la ropa que le hemos dejado el resto de gente, ¿no? Entonces, al menos tener alguna muda, un calcetín, está bien llevarlo siempre Pues sí. en la mochila. Ujú. Muy bien, muy bien. Y luego después del avión o directamente la opción más habitual, ¿verdad? Va a ser ir en un vehículo en el que tienes cierta autonomía. Claro, pues bueno, si vais un grupo de amigos o normalmente cuando llevamos gente, pues puede ser un tipo furgoneta, que además tienen bastante capacidad para llevar todo el equipo fotográfico. Si bien es cierto que vamos a tener en cuenta eso siempre, ¿no? Si vais un grupo de amigos, no es lo mismo ir 4 personas en un coche que ir 4 fotógrafos haciendo fotos y sobre todo si van en ruta y se van moviendo varios días, ¿no? Y lo mismo con las furgonetas. Igual una furgoneta de estas, pues cabe mucha gente, pero si tú tienes que meter la maleta normal más la fotográfica, pues lo recomendable es ir menos gente en cada vehículo para tener un espacio vital suficiente, porque si no vamos a tener bastantes problemas. Lo que ha comentado antes Paco de Islandia y los todoterrenos, claro, en Islandia hay muchas pistas, o sea, hay carreteras que tienen un cuidado invernal, otras que no, en invierno hay sitios donde no se va a poder llegar, entonces tenemos que tener un vehículo por lo menos en el que nos sintamos seguros. Es preferible siempre invertir un poco más en un vehículo más seguro que en otro. Yo, por ejemplo, yo antes tenía un Ford Fiesta
e iba a hacer fotos al Ford Fiesta. Y ahora un día tengo no voy a decir un todoterreno, un todocaminos de estos, ¿no? Un sub, y realmente lo llevo a los mismos sitios que llevaba el Ford Fiesta. O sea, el Ford Fiesta lo metía por los mismos sitios que lo meto a este. Lo que pasa es que con el Ford Fiesta me estaba jugando el quedarme en cualquier sitio tirado y con este pues voy más seguro. Entonces, la idea es esa, no digáis, bueno, pues voy a intentar con este que es más apañado, más barato, porque nos puede dar un disgusto. Este todoterreno que veis en Islandia vadeó no sé cuántos ríos y de hecho la matrícula delantera en alguno de esos ríos desapareció. Cuando fuimos a devolver el coche, el día anterior nos dimos cuenta que no teníamos matrícula delante. Lo bueno es que como el coche estaba tan sucio, nosotros dejamos el coche y no nos pusieron ninguna pega y nunca me cobraron la matrícula. No sé. Qué suerte. Pasó eso, sí, porque normalmente pues controlar un poquito, ¿no? Pero bueno, en ese caso no es importantísimo el vehículo en el que vamos. Antes hemos hablado, ¿verdad?, de los peligros que puede tener una autocaravana. Lo bueno que tiene, pues que en ciertos sitios el hecho de poder dormir en la misma localización o muy cerquita de la localización, pues puede ser muy interesante. Pero nos puede pasar como aquí, claro, si te está haciendo mal o está imposible de hacer fotos, pues no es lo mismo poder estar en un hotel y recuperar fuerzas y demás que estar en una autocaravana. Entonces tiene sus pros y tiene sus contras. Contras, eso, claro, estás con un vehículo bastante voluminoso, por ciertas carreteras igual no puedes pasar y luego el tema de las inclemencias, ¿no? En la foto que veis de esta autocaravana está hecha, bueno, en las dos imágenes están hechas en Lake District, en Inglaterra, y está en un alto y para la localización que yo quería hacer la foto había que pasar de ese alto, bajar por una carreterita que llegaba hasta un lago. Había un paso canadiense y una barrera y la autocaravana por ahí ya no podía pasar. Entonces dejamos la autocaravana ahí, dormimos ahí y luego tuvimos que andar pues 3 kilómetros hasta la localización. Si hubiésemos ido con un vehículo normal, habríamos podido llegar, nada, a 50 metros de la localización. Entonces, hay que tener esas cosas en cuenta y, claro, si tú vas con una autocaravana, perdón, no. Si tú vas con una autocaravana, otra de las cosas que tienes que tener en cuenta también es lo diré, la autonomía, que es uno de los grandes problemas que tenemos siempre los fotógrafos, ¿no? Lo vamos a ver luego un poquito, pero aquí, bueno, de vez en cuando puedes engancharte a un camping y puedes ir cargando, pero si no, hay ciertos aparatos, las baterías gordas de la cámara, pues igual no las puedes cargar todo lo que tú quisieras, ¿no? Y luego está el tema de ir andando a los sitios. Normalmente, o muchas veces, vamos a combinar todo un poco, ¿no? A veces vamos a ir a un sitio en un avión, luego nos vamos a mover en un vehículo y a veces va a haber que andar. Pero en este caso os he puesto un ejemplo hecho en Pirineos. Es unas imágenes que son la que habéis visto en la introducción de este apartado, que es desde los lagos de Ayous hacia el Midi. Entonces, la parte que veis en verde es lo que se puede llegar en coche, pero ojo, se puede llegar en coche en verano, porque en invierno cortan la carretera más abajo y entonces hay que andar más todavía. Y luego todo lo de rojo es un sitio en el que ya no se puede llegar con el coche. Y estamos hablando de que es una ruta que pueden ser, pues bueno, 2 horas andando con cierto desnivel. Hay ciertos sitios de cierto desnivel. Claro, eso, si vamos igual de cargados de equipo que en una sesión que está al lado del coche, pues igual nos cuesta un poquito llegar. En este tipo de situaciones, pues igual hay que minimizar el peso. Habrá que ir con menos peso. Y luego una herramienta interesante pues puede ser algún tipo de GPS, de geolocalizador, por si nos salimos de ruta, pues hay en ciertas situaciones que va a haber que tenerlo en cuenta. Aquí, como veis, estamos
yendo por un GR, ¿no? Los GR son digamos, las autopistas del senderismo, ¿no? Son caminos que están normalmente muy bien señalizados y es muy difícil perderse en ellos, ¿no? Entonces, bueno, si tenemos un plano, un mapa y seguimos las indicaciones del GR, normalmente no va a haber ningún tipo de problemas, ¿no? ¿Veis? Bueno, esta es la imagen que habéis visto antes que yo estaba apostado por, bueno, las posibilidades que tenemos en un entorno así. Pero claro, para llegar aquí, pues lo que hemos dicho, ¿no? Y encima, si queremos estar en las horas interesantes, ¿no? Lo que habíamos dicho, por ejemplo, pues el atardecer, queremos hacer nocturnas, queremos hacer el amanecer, pues vale. Eh, o vuelves de noche o haces noche allí. En este caso, aquí hay un refugio de montaña que está abierto en verano, pero en invierno no está abierto. Lo que dejan es una especie de cobertizo, el que hay unas literas, pero que está totalmente abierto. O sea, hay una puerta que no se cierra, pero claro, tienes que llevar tu saco, tienes que llevar, pues bueno, el habituallamiento necesario para comer allí, ¿no? Entonces, eh, el condicionante de estos sitios es eso, es vale, yo puedo llegar, pero necesito estar a ciertas horas ahí. Entonces hay que tener en cuenta eso, ¿no? El abrigo para estar allí de noche, todas esas cosas que vamos a ir viendo. Y aquí sí que va a ser importante lo que es la autonomía. Porque claro, imaginar que tú quieres hacer, esto fue una subida, se hizo atardecer, se hizo noche y se hizo amanecer, pero tú puedes decidir estar varios días en montaña sin tener contacto con electricidad. ¿Qué haces? Podemos llevar o muchas baterías, ¿vale? O, por ejemplo, en este caso, esto es un power bank como los de los móviles, pero más potente. Entonces, por ejemplo, en este power bank se puede cargar hasta 3 veces las baterías de la Canon. Pues eso ya nos va a dar más posibilidades. Y si veis lo que hay detrás, que está como plegado, que es como una carpeta plegada, eso es un pequeño panel solar. Entonces, si vamos a hacer este tipo de fotografía, pues puede ser una buena posibilidad, porque vamos a tener mayor autonomía, ¿no? Podemos estar varios días en montaña, si hace bueno, pues mejor, porque vamos a poder cargar más baterías. Entonces, durante el día, que es cuando en teoría menos fotos vamos a hacer, podemos estar cargando las baterías y luego cuando llegue el atardecer, la noche, el amanecer, pues vamos a poder estar haciendo fotografías a pleno rendimiento. Yo creo que hay un factor fundamental que es el peso. Cuando Sí. hacemos caminatas importantes, Mm. para mí es fundamental. Que, como decías, hay que llevar lo imprescindible, pero lo que sea imprescindible, llevarlo en cantidad. Es decir, agua. Si sabemos que no vamos a encontrar agua en la ruta y vamos a hacer una ruta de 5 horas, pues nos llevamos mínimo 3 o 4 litros de agua. Sí, es más peso, pues nos lo quitamos de otras cosas. Pues Sí. llevar un trípode que no sea tan pesado, un trípode de viaje, aunque también tiene su aquel llevar un trípode de viaje. Eh, Llevar menos baterías y a lo mejor llevar una power bank. O sea, tenemos que racionalizar el peso, sobre todo cuando vamos a andar mucho. Para mí eso es fundamental, porque si no acabas deslomado. O sea, Sí. 10, 12 kilos, subir 700, 800 metros de desnivel, una ruta de 20 kilómetros, los que padecemos de espalda, fatal, ¿no? Sí, de hecho es uno de los males del fotógrafo de naturaleza, es el dolor de espalda, ¿no? Y las lumbares, porque a veces nos cargamos demasiado, ¿no? Y sobre todo cuando haces este tipo de fotografía, de que hay que moverse más. Claro, las recompensas son sitios muy espectaculares y sitios a los que no llega todo el mundo, ¿no? Claro. Entonces, pues bueno, eso siempre es un aliciente, ¿no? Pero sí, lo importante es eso, es tener claro qué es lo que necesitamos, pero minimizar el peso, incluso tener claro, por ejemplo, el tema de las lentes. Yo, por ejemplo, mira, suelo llevar 16-35, 24-70 y 70-200. Pues obviamente si vas a montaña, pues igual el 24-70 te lo quitas y estás perdiendo, hay una focal intermedia, pero bueno, entre las otras dos, pues podrías solucionar el tema, ¿no? Entonces,
pues bueno, puede ser una buena solución, ¿no? El minimizar y, ojo, no desprenderse de una lente que puede ser interesante, no decir voy a ir solo con angular, porque claro, luego es un sitio que igual tiene muchas posibilidades, ¿verdad? Con el tele y por el hecho de llevar menos peso, bueno, claro, resulta que ibas a hacer fotos y estás perdiendo esa imagen, ¿no? Y otra cosa que hago en cuanto a seguridad es, si va a haber cobertura, compartir ubicación con mi mujer. O sea, pasarle el track de por dónde voy a ir y compartir ubicación. En el caso de que no haya cobertura, pues decirle una zona aproximada donde voy a estar, pues porque, bueno, cuando salimos, yo en mi caso salgo bastante solo, pues puedo tener un problema, puedo tener un accidente, puedo perderme, lo que sea. Entonces, el que otra persona sepa por dónde estás o por dónde vas a ir, creo que es fundamental también. Sí, sí, sobre todo por eso, porque hay muchos sitios que no tienen, no tienen cobertura. A mí me pasó en el Gorbea, hay zonas que no tienen mucha cobertura. Gorbea es un monte que hay aquí Sí, en lo el conozco. País Vasco y, y a veces, pues bueno, en otoño pues me suelo meter por algunas gargantas así de riachuelos de estos de montaña que no tienen cobertura. Y en un otoño estuve haciendo fotos y había una curva de un río muy interesante y detrás mío había una pared. Entonces yo estuve haciendo fotos ahí, además me tenía que pegar mucho a la pared porque no me daba el angular para sacar todo lo que quería sacar y de repente cayó un pedrolo de la pared al lado mío. Y dije, hostias, aquí no tengo cobertura, a mi mujer no le había dicho dónde había ido y por ahí no pasa gente todos los días. Eh, pues lo que tú has dicho, avisar dónde estás porque si pasa algo, pues claro, no saben ni por dónde buscar. Bueno, hemos visto unas cuantas cosas de las que necesitamos para optimizar nuestro resultado fotográfico, cosas que hay que tener en cuenta para no llevarnos sorpresas, pero esto requiere mucho tratamiento. Hay ciertas cosas que no nos queríamos dejar en el tintero, entonces vamos a continuar con más. No os perdéis el siguiente vídeo que yo creo que os va a resultar muy interesante con muchas más cosas, cosas que hay que tener en cuenta en el momento de la toma, ¿no? Pequeñas planificaciones, ¿verdad?, dentro de cada localización y de cada momento, que yo creo que también es importante, ¿no? Sí, en efecto, nos queda la parte de cómo afrontar también el lugar ya en concreto, no desde casa, sino cuando estamos en el sitio, que yo creo que va a resultar muy interesante. Eso es. Pues nada, nos vemos en el siguiente vídeo.